Buenas tardes a todos. Nos encontramos hoy acá en el cuore del año 2021 para compartir una charla. Vamos a hablar del trasplante cardíaco y qué papel cumple en el Eileen Fontan. A modo de introducción, tanto en el año 1971, tanto el doctor Francis Fontan en Francia como el doctor Krauser acá en Argentina cambiaron la historia natural de los pacientes con ventrículos únicos, describiendo con una idea fisiológica diferente, una operación en la cual los pacientes iban a poder sobrevivir. En el año 88 Leval describió una técnica que es la anastomosis pulmonar total intracardíaca, y en el año 1990 Marcelletti describió el conducto extracardíaco, que es la técnica que más se utiliza en la actualidad en la cirugía de Fontan. La mortalidad temprana en la cirugía de Fontan disminuyó significativamente. Todavía siguen vigentes los criterios descritos en 1978, con algunas modificaciones por supuesto, pero todos evaluamos esto en el momento de ver un Fontan, y los peores candidatos son los que tienen falla más precoz. La edad disminuyó significativamente. Hoy operamos los Fontan alrededor de los 2 años. Si el paciente no tiene ritmo sinusal, podemos utilizar el marcapaso. El retorno venoso sistémico normal, si bien es una complicación, los cirujanos se han ingeniado para colocar los conductos en pacientes que no tienen retorno venoso sistémico normal. La presión pulmonar arterial media y las resistencias vasculares queremos que sigan siendo bajo, pero los medicamos muchas veces para esto. Si las arterias pulmonares, la anatomía no es normal y es factible hacer una plástica de las arterias, esto no los descarta para la circulación del Fontan, lo mismo que si hay que arreglar alguna de las válvulas AV, pero sí queremos que los pacientes tengan una fracción de eyección del ventrículo izquierdo normal. En este estudio de 40 años de seguimiento de los pacientes con Fontan, 1000 pacientes seguidos con diferentes tipos de técnicas de Fontan, nos muestra que la sobrevida a 30 años es de alrededor del 40%, con una sobrevida a los 10 años de alrededor del 70%. Pero cuando nos vamos a las diferentes técnicas, por ejemplo, los pacientes operados con el tubo extracardíaco, vemos que tienen una sobrevida de 10 años cercana al 90%, mucho mejor que la conexión atriopulmonar. Cuando vemos en las diferentes eras, cuando empiezan las técnicas del túnel lateral y del tubo extracardíaco, mejora significativamente la sobrevida a largo plazo de los pacientes con Fontan. Y si nos fijamos en el tipo de patología, claramente los pacientes con heteroataxia son los que peor pronóstico a largo plazo tienen, los que peor sobrevida, y los que mejor sobrevida tienen son la atresia tricuspidia y, sorprendentemente, la hipoplasia del ventrículo izquierdo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de falla del Fontan? El Fontan permitió que estos pacientes puedan tener una sobrevida, pacientes que antes era impensable pensar que sobrevivieran en la primera década de la vida, pero con consecuencias. No es una circulación normal y tiene consecuencias en todos los órganos. En el pulmón hay un remodelamiento de la vasculatura pulmonar secundaria, que durante los primeros años de vida o están severamente hipóxicos o tienen flujo restricto. Esto hace que aumenten las resistencias vasculares, que haya colaterales arteriovenosas pulmonares, y todo esto aumenta las resistencias. En el sistema linfático, el aumento de las resistencias vasculares hace que haya un aumento en la presión de la circulación externa y un compromiso de la resorción linfática, con lo que conocemos como enteropatía perdedora de proteínas o bronquitis plástica. A nivel del sistema nervioso central hay strokes que pueden ser clínicamente evidentes o ocultos. En el corazón son corazones que están sometidos a sobrecarga de volumen y a sobrecarga de presión a temprana edad, y hay un sistema neuronal activado todo el tiempo que puede contribuir a la disfunción cardíaca, y las arritmias también pueden generar compromiso polimánico. Las venas periféricas, el aumento crónico de la presión venosa va a generar venas varicosas. El hígado es uno de los órganos de mayor impacto y que nos marca a largo plazo muchas veces el pronóstico de esta enfermedad. La congestión venosa pasiva ocurre desde el momento en que se hace el Fontan, y crónicamente va a generar fibrosis sinusoidal, necrosis intralobulillar, y evolucionar a la necrosis e incluso al desarrollo del carcinoma hepatocelular. El riñón también va a tener un compromiso secundario a la pobre perfusión relacionada tanto con la disfunción cardíaca como la disfunción hepática, y es un órgano que su falla nos marca el pronóstico. Cuando hablamos de Fontan fallidos, tenemos 4 fenotipos diferentes. Tenemos el tipo 1 en pacientes que tienen un Fontan fallido con fracción de eyección reducida. Este es el tipo más frecuente en pediatría, donde tenemos una disfunción sistólica, una presión de fin de diástole elevada. El gasto cardíaco inicialmente puede ser normal, pero una incapacidad para aumentarlo, y luego ya es bajo, y las resistencias vasculares periféricas están elevadas. Los pacientes van a tener signos de insuficiencia cardíaca crónica.
y de congestión hepática. El tipo 2 son pacientes que tienen función sistólica conservada, pero con falla diastólica, con presiones venosas aumentadas, resistencias pulmonares aumentadas, y esto genera congestión hepática. Generalmente el gasto cardíaco puede ser, como dijimos también, inicialmente normal, pero luego baja y las resistencias vasculares van a estar elevadas. El tipo 3 es el tipo probablemente más frustrante para el cardiólogo, donde tenemos una falla del Fontan con un corazón normal, con función sistólica normal y con presión de fin de diástole normal, pero con resistencias pulmonares aumentadas, con un gasto cardíaco que puede estar normal o elevado, con muchos síntomas de falla hepática, congestión venosa crónica, hipertensión portal. Y en el tipo 4 es la falla del Fontan que se manifiesta por compromiso linfático, donde también podemos tener una función sistólica normal, pero la congestión venosa crónica nos lleva a la enteropatía perdedora de proteínas o la bronquitis plástica. La hipoperfusión renal va a ser la vía terminal común de todos estos fenotipos y se va a asociar con mortalidad y necesidad de trasplante. Y el deterioro de la función renal va a ser un signo ominoso. Cuando tenemos un paciente con clínica de falla del sistema del Fontan, obviamente si el paciente está descompensado, el tratamiento va a estar orientado a la compensación. Pero si tenemos un paciente que no está compensado, tenemos que buscar la causa de esta falla del Fontan. Tiene obstrucciones en los tractos de entrada, en los tractos de salida, tiene regurgitación valvular, arritmias, bajo gasto cardíaco secundario, elevación de la presión del circuito Fontan, tiene disfunción ventricular, tiene anormalidades linfáticas, tiene algo extracardíaco que podamos solucionar, y siempre tenemos que pensar en la revisión del Fontan, ver qué de ese circuito se puede arreglar, en si es necesario un takedown porque el Fontan no está funcionando, en si lo podemos reconvertir si el paciente tiene un atrio pulmonar a técnicas más modernas o de trasplante. Cuando vemos estas opciones quirúrgicas, la reconversión por supuesto es una opción que puede servir en los pacientes en donde la falla del Fontan es secundaria a arritmias y dilatación de la aurícula izquierda. Y el trasplante está más indicado en pacientes con disfunción de la función cardíaca y en pacientes con enteropatía perdedora de proteínas. El trasplante en estos pacientes es un gran desafío. En los trabajos más recientes vemos que la supervivencia de los pacientes que se trasplantan después de un Fontan es similar a los pacientes que se trasplantan por otras cardiopatías. Lo más difícil es poder saber cuál es el momento óptimo, y hay una tendencia a que los pacientes se trasplanten más precozmente para mejorar los resultados. La disfunción ventricular y la enteropatía perdedora de proteínas son las causas más frecuentes de trasplante. Esto me pareció muy interesante. Un grupo de médicos, padres e investigadores generaron una guía para guiar a los cardiólogos que siguen a estos pacientes en qué momento derivarlos a un centro de trasplante. Por supuesto, tiene desafíos únicos, tanto quirúrgicos, la presencia de colaterales, el riesgo en el postoperatorio. Son pacientes que pueden tener mayor riesgo de rechazo, por eso los trasplantes deben ser realizados en centros especializados. A pesar de esto es un trabajo con 352 trasplantados, vemos que la sobrevida al año es de alrededor del 80% y la sobrevida a los 5 años alrededor del 70%, muy similar a pacientes trasplantados por otra cardiopatía. En los pacientes pediátricos también vemos que en la era actual mejoró significativamente comparada con la previa. La sobrevida de los pacientes trasplantados después del Fontan, y que la sobrevida de los pacientes trasplantados después del Fontan es muy similar a pacientes trasplantados por otras cardiopatías. Cuando vemos los factores pronósticos, la sobrevida es mucho mayor si el paciente se trasplanta por una falla tardía que por una falla precoz, lo mismo que si se trasplanta con una falla tardía con fracción de eyección disminuida, la sobrevida a largo plazo es mejor. Y para terminar, los pacientes con enteropatía perdedora de proteínas también pueden tener una sobrevida buena a trasplante, y vemos como después del trasplante la enteropatía empieza a disminuir con los meses y la albúmina comienza a subir. No se lograron identificar causas por las cuales algunos pacientes fallecieron en el primer año de vida, con pacientes con cuáles son los factores de riesgo para que un paciente con enteropatía perdedora de proteína tenga peor pronóstico. No lograron, con este trabajo, que fue un trabajo multicéntrico muy importante, no logramos identificar un factor de riesgo significativo.
Para terminar, la población de estos pacientes con fisiología de Fontan está aumentando en los últimos años y muchos van a desarrollar falla del Fontan por algún motivo y requerirán el trasplante cardíaco. Hoy sabemos que la sobrevida ha mejorado significativamente debido al mayor conocimiento sobre factores de riesgo y el manejo pre- y posoperatorio. Tenemos desafíos únicos desde el punto de vista quirúrgico y en el seguimiento, pero creo que uno de los mayores desafíos es trasplantar a estos pacientes a tiempo, y para lo cual es fundamental la relación del trabajo en conjunto de múltiples especialistas médicos y no médicos para el abordaje integral de esta patología. Muchas gracias.